Hoy les voy a compartir el segundo día de visita en Israel. Acuérdense que ya acabamos el primero. Yo no me he olvidado lo que les dije hace unos meses atrás. Hemos hecho un paréntesis, muchas cosas. Y hoy les quiero hablar de un lugar importante en la tierra de Israel. Les voy a hablar de Capernaum. Y titulé el mensaje de hoy, Capernaum, Jesús está en casa. Y ahí en Capernaum, esa es la sinagoga de Capernaum, los restos de la sinagoga de Capernaum. Es una sinagoga esta del siglo IV, el año 300 y pico se levantó. No era la sinagoga original que estuvo Jesús, acuérdense que él estuvo en Capernaum, pero sí es cierto que en un lado derecho, no se ve en esta foto, hay unas excavaciones más abajo, dice esa es la antigua sinagoga, quedan ahí apenas piedras de basalto, o sea, es la roca volcánica, importante la roca, hablamos de ello. Pues esa sinagoga anterior a esta, que era donde efectivamente entró Jesús y predicaba muchas veces, hay apenas unas piedras, digo, de lava tiradas ahí en el fondo cavado, aquello no parece, si no te dicen que son las paredes de la antigua sinagoga, no lo sabes. Apenas en una esquina, no han cavado más porque está esta sinagoga también antigua. Pero ahí todavía quedan restos, los que estuvieron ahí se acuerdan de esa sinagoga. Hay unas fotos ahí que nos va a poner ahí, las fotos que tomamos nosotros de Capernaum. Esto, por ejemplo, lo cavaron todo, esta era el antiguo, digamos, estas son las casas del antiguo pueblo de Capernaum, del siglo I. Son restos, han cavado y las casas eran así, de ese tipo de piedras, piedra basáltica, más piedra del mar de Galilea que está pegado apenas a 10 metros. Y eran las típicas casas, eran como las entradas a las casitas y ellos solían tener en el centro, pues, son pequeñas habitaciones y esas son las casitas. Ahí vivían, pues, los que vivían, un rancho gente. Esto, por ejemplo, dicen que era la casa de Pedro. Yo creo que de Pedro tiene poco, pero posiblemente las casas en el siglo I eran así. Tenían una entrada, en el centro era donde ellos más o menos tenían, donde calentaban la comida y demás. En el centro era normalmente sin tapar y luego por los lados eran como habitáculos donde estaban techados y eran las habitaciones, pero casi siempre la vida se hacía así en el centro, donde cocinaban, donde tomaban el pescado y todo eso. Y estos son piedras, pues, de la antigua sinagoga que han excavado. Y era piedra de cantería, muchas son de basalto, otras son de caliza, las más antiguas eran de basalto. Y la verdad que en esta ciudad sabemos que había una aduana, era una ciudad pesquera, y está cerca de la ruta de comercio que venía desde Babilonia hasta Egipto. Entonces pasaban muchos comerciantes cerca de esta ciudad. Entonces también había un puesto aduanero, ¿sabes? Donde pasaba se pagaba aduana. Aquí en esta isla hace muchos años atrás también. Ahí tenemos los puestos como el Caminero arriba, cuando la gente subía al sur por el Teide, tenían que parar ahí el Caminero y ahí pagaban los impuestos de la aduana. ¿Cuánto lleva? 30 kilos de papa o 30 sacos, tienes que dejar 3. Y esa, pues ahí estaba Mateo. Acuérdense que Mateo estaba recaudando impuestos cuando Jesús lo llamó. Estaba ahí en Capernaum. En Capernaum también es importante, ya les digo, estaba esa sinagoga antigua y sabemos que hemos hablado alguna vez que Jesús era carpintero. Dicen los eruditos o los más que han estudiado esto que en realidad no era carpintero, que esa palabra se traduce como cantero, que trabajaba la piedra. Por eso es importante eso que estaba ahí, porque cualquiera sabe si alguna de esas tallas de piedra antigua del siglo I, cualquiera sabe si la hizo Jesús, nunca se sabe, ¿verdad? Pero es importante porque la importancia que dábamos a hablar de las rocas, ¿no? La piedra que es para la cultura hebrea. Capernaum es importante, no por la posición o la ubicación estratégica que tiene ahí esa pequeña pueblo, esa aldea o ese pueblo. Incluso se cree que había algo de las legiones romanas, porque también en Capernaum fue donde el centurión que vivía en Capernaum se acerca a Jesús pidiendo por su criado, era de Capernaum. Entonces, al vivir un centurión, se supone que ahí había una cohorte romana, un grupo o sea, que una ciudad media importante en esa época, una aldea. A veces de pescadores hay disposición de que había gente allí. Pero la importancia en el ministerio de Jesús de esta ciudad o de esta aldea o de este pueblo, como quiera llamarlo, no era la ciudad en sí, eran las almas, era la disposición de las personas que vivían en este lugar, en Capernaum. Y lo vemos en el contexto de la palabra de Dios. Me gustaría leer en el capítulo 2 de Marcos los primeros 5 versos que dicen lo siguiente. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, hablando de Jesús, varios días después, se oyó que estaba en casa. Diga conmigo, Jesús estaba en casa. ¿No estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y él les exponía la palabra.
Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Es decir, había un hombre en una hamaca, en un lecho, y 4 tenían que cargarlo. Dice que subieron 4 con este hombre. Y entre 4, y como no pudieron acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud que aglomeraba incluso el exterior de la casa, ellos levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquel paralítico dice que luego se levantó de su lecho y saltaba y brincaba y cantaba y hacía, no sé lo que hacía. Pero se imagina tú que usted está toda la vida paralítico en una silla de ruedas, sino en un lecho que no pueda moverse, y de pronto se pueda mover. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué hace? ¿Saltará o no saltará? ¿Brincará? ¿Dará volteretas? Dirá: yo siempre vi a los niños dar volteretas, voy a dar volteretas por primera vez en mi vida, ¿no? Y a lo mejor se rompe otra vez el cráneo, pero no lo sé, algo va a hacer. Va a estar feliz, contento, ¿a que sí? Pero no importa, está Jesús ahí, si se rompe el cráneo, Él lo vuelve a sanar. ¿Cuál es el problema? ¿Habrá algún problema? ¿Lo cree usted? Capernaum, lo importante de ellos es que fue el centro de operaciones de Jesús, es decir, era el cuartel general, era el punto de encuentro. Dice que esa era su casa. Y hoy quiero hacerte pensar o reflexionar en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, si Jesús podía decir lo mismo de nosotros, que cuando está en nosotros se siente como en casa. Si en tu interior, en tu vida, en tu mente es el centro de operaciones, el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús elige Capernaum para habitar, para morar ahí. ¿Qué es lo que encuentra allí que no había en otros lugares? Que no encontró en Nazaret, que no encontró en Belén, que no encontró en Jerusalén. ¿Qué puede encontrar Dios en nosotros, en nuestro corazón, para que habite aquí? ¿Qué podrá hacer? Ahí lo vamos a ver un poquito en Capernaum, de cómo Él se afinca en un momento, pasaba por todas las regiones, pero terminaba volviendo a Capernaum. Ya le digo, Él nació en Belén, Él pasó años en Nazaret. Recuerde, de Nazaret los expulsaron, lo conocían su testimonio, pero cuando Él llega a la sinagoga de Nazaret y comienza a predicar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios, dice que casi lo apedrean, sus propios alrededor. O sea, no era bienvenido a Nazaret. Él en Jerusalén llegaba y ahí saltaban los religiosos, la tradición, los enfrentamientos, y tampoco estaba cómodo en Jerusalén. Entonces él iba, enseñaba en el templo, subía en las fiestas, hacía lo que tenía que hacer, cumplía con su misión y volvía de nuevo a Capernaum. Y Capernaum, no le dije, está al norte de Israel, justo al norte o el noroeste del mar de Galilea. Él recorrió toda Judea y Galilea, y ahí terminaba siempre yendo a Capernaum. Y él dice, y la palabra lo dice en varias ocasiones, porque aparece, creo que después de Jerusalén es la aldea o el pueblo que más menciona el Nuevo Testamento, Capernaum. Él dice que él, cuando llegaba a Capernaum, estaba en casa. Él llegaba a su casa. Atención, dígale que está a tu lado, atención. Jesús no tenía casa física en Capernaum. Él tenía su casa en Nazaret. Él, como primogénito de José, heredaba la casa del padre. Y cuando uno ahí se casaba, no se iba de alquiler. Tenía su casa. No vivía con los padres, tenía su casa. Atención. Entonces, Jesús en Capernaum no tenía casa. Pero él dice que llegaba y era su casa. ¿Era su casa o no era su casa? ¿Qué sería? Era su casa. No físicamente tenía casa allí, pero era siempre bien recibido, tenía todo preparado cuando llegaba, lo estaban esperando, lo estaban anhelando, y cuando él llegaba allí, cosas sucedían. Cuando nosotros hablamos de la palabra casa, la palabra hebrea es bet, es la segunda letra también del alfabeto hebreo. Y tú sabes que las letras en hebreo se dibujan como a veces las chinas, que tienen una simbología, ¿verdad? Pues la bet en hebreo se dibuja como si fuera una carpa, una casa,
una tienda de campaña, así se dibuja la palabra, porque tiene mucho que ver la palabra en todas estas cosas. Dentro de la mentalidad judía, cuando tú estás hablando de Bet, de casa, no entiendes solamente 4 paredes, entiendes mucho más. Estás representando al Padre que levanta no una casa, sino que levanta una familia y que transmite los principios, la moral, los conocimientos al Dios verdadero, lo transmitía a los hijos. Entonces cuando dice yo estoy en mi casa, yo estoy levantando en mi casa, está diciendo yo estoy levantando a mis hijos, aún a mis nietos, y le voy a pasar todos los varones, todo lo que he aprendido de Dios y de lo que me han enseñado mis ancestros para seguir adelante con la casa. Nosotros decimos casa, 4 paredes. Dentro de la mentalidad judía, de esto podíamos hablar mucho, va mucho más allá. Por eso la palabra dice, y él en Capernaum estaba en su casa. ¿Lo entiende? Y por eso él presenta a Dios como el Padre de la casa, de los que los hijos tenemos que aprender del Padre a extender todo lo que nos enseña el Padre. Por eso Jesús decía, yo no hago nada por mi cuenta, lo que veo hacer al Padre, lo hago. Lo que veo hacer al Padre, lo hago. Por eso nosotros lo que vemos hacer a Jesús, el modelo de Jesús, tenemos que hacerlo. Eso es edificar una casa, transmitir todos estos conceptos. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento nos hablan también de esto. Dice que Jacob, dice que cuando está huyendo de Esaú hacia otra tierra, dice que él sueña y dice cuando está durmiendo en aquel lugar, se da cuenta al día siguiente, ve la escalera que sube, ángeles que bajan y él se despierta y dice, ¡oh! Enorme este lugar, no es más que casa de Dios, donde yo estoy ahora es casa de Dios, pero allí no había nada, había un descampado, había una ciudad cercana, había un descampado y él coge aquella piedra y dice, esto es casa de Dios. ¿Qué era casa de Dios? ¿La piedra? ¿Qué era casa de Dios? El lugar, la visión, lo que había recibido. Él entiende todas estas cosas. Es casa de Dios y llama a aquel lugar Betel. Bet, casa de él, de Elohim, de Dios. Betel. Acuérdese Moisés está caminando ya saliendo de Egipto con el pueblo y le dice Dios a Moisés, me vas a construir casa. Y le dice el tabernáculo ha de ser así, así. Le da todas las instrucciones para levantar el tabernáculo en medio del desierto, para hacer casa para Dios. Es más, Dios le dice a Moisés, y yo voy a habitar en la casa, en el tabernáculo. Es importante todo esto. ¿Lo cree o no lo cree? Porque Dios está en todo lugar, ¿cierto? Dios lo llena todo, pero no habita en todo lugar. Habita en su casa. Y si no marcamos una diferencia en esto, vamos a seguir por la vida pensando que Dios está aquí. Sí, Dios está en todo lugar. Jesús iba por Galilea, por Judea, por Nazaret, por Belén, por Sidón, por Tiro. Él recorrió montones de pueblos, de aldeas, de ciudades, de sitios, pero él moraba, diga, en su casa. Iba a Capernaum, él ahí estaba en su casa. Ojo al dato. Luego dice que David quiso construir casa a Dios, ¿recuerda? Y Dios le dijo, no vas a poder levantar casa porque tus manos están demasiado manchadas de sangre. Has hecho guerra por aquí, has sometido pueblo. Y dice, no, pero alguien que salga de tus lomos, de tus entrañas, va a levantar casa a Dios. ¿Y quién levantó el templo de Jerusalén? ¿Quién lo levantó? Dígale que está a su lado, Salomón. Aprende, sabio, sé sabio. Lee la palabra, Salomón levantó el templo. ¿Cierto? Salomón. Él construyó. Y dice que cuando inauguran el templo de Salomón el primer día, dice que empieza a caer, tenían todo preparado y empieza a caer la gloria de Dios. Dice que los sacerdotes no pudieron ministrar, no pudieron hacer nada porque la gloria llenó el templo y el pueblo fuera cayó en adoración porque lo habían preparado todo según lo que Dios había establecido para que Él pudiera morar, habitar. Y por eso la palabra nos deja preparado cómo tiene que ser nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, para que Él pueda no venir y tocarnos una vez a la semana, no tocarnos cuando, no, habitar en nosotros. Dígale que está todo, morar en ti. Eso es importante. Entonces Dios está buscando lugar donde habitar. Ya les digo, Él está en todo lugar, pero no habita en todo lugar, no mora en todo lugar. Él conoce todos los pensamientos, pero no habitan los pensamientos que no se han preparado o las mentes que no están preparadas para que Él pueda habitar. Entonces Él quiere morar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro hogar, adentro. La pregunta es, ¿será nuestra vida un lugar como Capernaum donde Jesús se sentía
cómodo? Hablaba la pastora que no sabía que iba a hablar de esto en la alabanza. ¿Se siente cómodo, Señor? En nuestra casa, como tú te sientes cómodo en la casa de Dios, cuando venimos a estas cuatro paredes, vienes con esa ilusión de recibir, con esa ilusión de dar adoración, como vienes a la casa de Dios. ¿Usted cómo se sienta en su casa? En su casa ya no importa si está peinado o no está peinado, ¿verdad? Está en su casa, está cómodo, se puede estar en chancleta. Así, y cuando Jesús llegaba, después de ministrar miles de personas, de que la gente lo atosigara de por aquí por allá, Él llegaba a Capernaum, a este lugar, y Él entraba y decía, ¡ay, me puedo relajar! ¿O no? ¿Se puede relajar en su corazón el Señor? El Espíritu Santo no se podrá relajar en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, en nuestro hogar. Él puede llegar a nuestro hogar tranquilo, a nuestra casa, o cuando entra a nuestro hogar me va a encontrar peleando con mi esposa. ¿Cómo va a encontrar mi hogar? O va a estar pensando, mira tú, el banco nos va a estafar, el banco es un sinvergüenza, voy al banco que le pego fuego. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a encontrar el Espíritu Santo en mi casa? ¿Cómodo? ¿O va a tener que salir por parte si yo vengo más tarde? Como hace gente, si yo vengo más tarde, que se te quita el rebaño y el rebote y después vengo. Es importante todo esto. Habitar, ya le digo, habitar no es pasar, no es venir, no es ser invitado, porque usted me puede invitar a su casa y yo voy y lo paso pipa en su casa. Pues soy invitado, pero ya habitar en su casa habita usted, ¿verdad? Así tiene que ser el Espíritu Santo. Residir. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu casa, acomodas las cosas a tu gusto, ¿no? ¿O no? ¿Usted qué cree? Que llega a su casa, a mí no me gusta ese cuadro ahí, es el cuadro del comedor nuestro, por cierto, ¿verdad? Que todavía está ahí. Es el cuadro nuestro, que me gustaba más aquí, en el cuadro nuestro, en el cuarto nuestro quedaba bien, pero aquí no había, digo, me voy a llevar el cuadro del comedor. Y por cierto, todavía está la pared sin cuadro. Mi mujer está haciendo regañiza. Pero usted coloca lo que usted quiera, usted pinta del color que quiera, usted hace las cosas como usted quiera por su casa. Le gusta más esto, le gusta más lo otro, lo acomoda a su cosa. Y qué bueno tener orden en la casa y las cosas bien en casa. Entonces usted en su casa hace lo que está tranquilo, está relajado. Así debe estar Jesús cuando entra a nuestro corazón y cuando va a nuestro hogar y cuando está en nuestra atmósfera. ¿Cierto? En nuestros pensamientos. Él tiene que encontrarse cómodo. El Espíritu Santo tiene que sentirse tranquilo. Tiene que encontrarse bien. Diciendo, hombre, aquí estoy bien, aquí puedo hacer algo. Mira lo que está sucediendo alrededor, la tormenta, pero este hombre está bien, esta mujer está firme. Y ahora voy a poder hacer cómodamente lo que quiero hacer en los demás. Es importante todo esto. Pero habrá que preparar casa. Tenemos que preparar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Porque es en la casa donde hay también intimidad. Yo no voy a hacer el sexo con mi mujer al monte, ni por aquí, ni por allá, ni en el coche. ¿Lo hace uno? ¿Dónde? Diga, ¿en casa o no? ¿En casa o no? Yo sé que algunos inventan otras cosas, pero donde mejor está es en casa. ¿Cierto? Hay intimidad en casa. Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué Jesús en Capernaum estaba en casa? En primer lugar, allí encontró a sus discípulos. Él pasa junto al mar de Galilea, al lado de Capernaum. El mar está apenas a 20 metros de aquí. Estaba ahí mismo, detrás de los árboles. Estaba ahí. Y él dice que él pasa, y llama a Pedro, y llama a Mateo, el recaudador de impuestos, llama a Andrés, el hermano de Pedro, a Santiago, porque allí Jesús encuentra hombres que le obedecen, que lo siguen. Él les dijo, sígueme, y ellos respondieron y simplemente lo seguían. Sin historia, sin excusa, con sus errores que los tenían. Tenían sus errores estos hombres. Y estas mujeres que en Capernaum abrían las puertas de su hogar y de su casa. Pero decían, te seguimos. Ellos decían, hay mil cosas que no entendemos, pero vamos a seguirte, vamos para adelante. Ellos estaban dispuestos a dejar cosas en su vida para seguir al maestro. Ahí está Pedro, que estaba con sus barcas y él era empresario y contrataba obreros para su barca. Por cierto, una de las barcas más antiguas se encuentra ahí en Capernaum, no llegamos a verla, pero en el año 86 se encontró, bajó mucho el mar de Galilea y encontraron en el lodo una barca del siglo I, ahí enterrada en lodo. Tuvieron que sacarla rápidamente antes de que subiera la marea, y es una barca de esas de 8 metros, o sea que es grande. Y lo que son 8 metros, 9 metros, una barca de pescadores del siglo I. Eran barcos grandes. Una barquita donde caben 2 personas que casi... No, era barco que Jesús se podía dormir y todo. A veces tenían sus medias bodegas debajo. No, a veces yo sé que vemos en los cuadros los versículos y nos creemos que las barcas... No, eran barcos de pescadores. Eran barcas. Pues ahí estaba Jesús y dice que Pedro tuvo que dejar muchas cosas para seguir al maestro.
El mismo Mateo estaba ahí cobrando los impuestos, que había pagado por ese puesto y tenía que sacar esa inversión que había hecho porque esos puestos se compraban. Usted iba, el puesto de recaudador de impuestos en muchas épocas, y en esta época usted lo compraba. El gobernador romano decía, a ver, ¿quién quiere recaudar los impuestos? Y decía, yo doy 1.000 euros. Y otro decía, yo 2.000, yo 40.000. Y el más que daba ese, pues tú te quedas con el puesto y ahora búscate la vida para ganar los 40.000 euros que te cobré yo por el puesto. Por eso a veces Y entonces Mateo tuvo que dejar muchas cosas para seguir al maestro. Esto es lo que a veces no entendemos, pero él encontró a esta gente de hombres dispuestas, de mujeres dispuestas en Capernaum, dispuestos a seguirlo, dispuestos a obedecerlo. Lo segundo que encontró allí fue hombres y mujeres de fe. Ya le digo, era en Nazaret, en Jerusalén, en tantos otros sitios, encontró desconfianza, encontró religiosidad, encontró tradición, reglas, normas, críticas, problemas. Pero cuando él llega a Capernaum, dice que él estaba enseñando en la casa, la gente se agolpaba y 4 colgados con un paralítico no pueden entrar. En esas fotos que vimos, las casas tenían como si fueran unas escaleras para llegar a la terraza. Y dice que ellos subieron por esas escaleras, quitaron la paja del techo, lo que cubría el techo, y comenzaron a bajar al paralítico. Y Jesús lo mira y dice, esta gente sí que tiene fe. No se quedaron en casa acostados diciendo si Dios quiere. No, ellos están rompiendo el techo de la casa. ¿Sabe qué casa era? Menos mal que era de la suegra de Pedro, si no. Para bajar al paralítico. Y cuando él ve aquello, dice, esta gente tiene una fe en acción. Una fe que se mueve, una fe que dice, si lo bajamos y Jesús pone las manos va a sanar. Hicieron lo imposible por llevar allí, una fe que movía. Entonces él ve todo ese esfuerzo, porque la fe sin el esfuerzo, ¿a dónde nos lleva? A quedarnos sentados, pero esta gente pasó a la acción. Puede cambiar las circunstancias en la vida de otros. Y ya les digo, y no solamente es el paralítico, sino los 4 amigos del paralítico, los que lo meten por el techo para que Jesús haga algo en la vida de ese hombre. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios quiere encontrar en ti eso que había en Capernaum, personas que están dispuestos a moverse, no por ellos mismos, no por sus propias necesidades, sino aún por las necesidades de los demás. Por tanta gente que hay alrededor, dice, yo voy a creer que esa gente va a levantar de su enfermedad, que esa gente va a cambiar de actitud, que esa gente va a tener un encuentro con Dios. Yo lo voy a creer, yo lo voy a creer y yo voy a presentar esa petición delante de Dios. Esto pasaba en Capernaum, no la fe del paralítico, la fe de los amigos del paralítico. Bueno, ¿no? ¿Lo cree? ¿Usted se lo cree? ¿Usted cree que puede cambiar vidas alrededor de usted? ¿Quién va a tener que moverse? ¿Dios o usted? ¿Quién se moverá? Según esto, nosotros. Dice que en Capernaum fue donde aquel centurión va y le dice, Jesús, tengo un siervo que lo amo con locura, está bien allí, pero ha caído enfermo, se va a morir, tú puedes sanarlo. Y le dice Jesús, yo puedo sanarlo, voy. Dice Jesús, no hace falta que vayas porque soy centurión romano, yo sé que a los judíos está mal que entre bajo mi casa, yo no te quiero poner un compromiso, yo no quiero, tú di la palabra y él va a sanar. Y Jesús dice, esto no lo he visto yo en ningún lado. Que con la palabra, él estando a kilómetros, él cree que voy a sanar a su siervo. Y digo, claro que lo voy a hacer, vete, en este momento es sano. Y dice Jesús, miró a sus discípulos y dice, me asombro que estos gentiles incircuncisos, no lo dijo con esas palabras, tienen más fe que ustedes. Lo digo con palabras más bonitas, pero más o menos así. ¿Entiende? Ahí es cuando llega Pedro. ¿Se acuerda cuando Pedro dice, maestro, me están pidiendo el impuesto? Porque le dijeron, hey, tú no vas a pagar el impuesto del templo, tú no vas a pagar el impuesto, y tu maestro, tanto que hace por ahí, tanto que da de comer a tanto, pero que no tiene un duro para pagar el impuesto, ¿o qué? Y llega Pedro así a la casa de la madre o la suegra, así agachado, y le dice Jesús, Pedro, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Tú crees? Antes de que Pedro dijera nada, dice, Pedro, ¿tú crees que el dueño del templo tendrá que pagar impuestos al templo? Dice, no, claro, el dueño está exento, es el dueño. Dice, pero ¿por qué no? Para no hacer un agravio y para cumplir con lo que hay que cumplir, vete, coge la caña, coge un anzuelo, vete ahí al lado y el primer pescado que tires, levántalo, abre su boca y ahí en el vientre vas a encontrar una moneda, ve y paga el impuesto. ¿Y qué hizo Pedro? Eso no me lo creo yo. ¿Dijo eso? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Señor, ¿y por qué yo no saco la cartera y ahora cuando la abro aparece la moneda ahí de oro? ¿Qué hizo Pedro? Porque nosotros hacemos así muchas veces, ¿no?
porque lo queremos hacer a nuestra manera. Yo no tengo ganas ahora de coger un pescado, un anzuelo, y irme a pescar ahora para coger un pescado, para que salga una moneda. ¿Para qué tanta historia? ¿Qué hizo Pedro? Con la cañita para allá. Hay restos de anzuelos de la época del siglo I también, eran anzuelos de hueso. ¡Ah, la moneda! ¿Es que acaso lo dudabas? ¿Por qué lo dudamos muchas veces? En Capernaum había fe. Eso es lo que veía Jesús en Capernaum. Ahí dice que se resucita Jesús a la hija de Jairo. Aquella niña también que lanza la palabra. Cientos de cosas acontecieron en Capernaum porque había gente de fe. Era una aldea donde la gente iba en busca de Jesús. Allí en tercer lugar encontró personas con ganas de servir. Con ganas de servir porque Jesús vino para servir. Y Él se extiende a aquellos que sirven. No para estar todos los días recibiendo, sino para servir. Y dice que cuando Él llega, después de hablar en la sinagoga, la primera vez que llega a Capernaum y saca demonios y todo el mundo se sorprende, Él llega a casa de Pedro, dice al fin a ver si puedo descansar un poco, que la casa estaba cerca de la sinagoga. Y cuando llega allí dice que la suegra de Pedro estaba en una fiebre terrible, yo no sé cuánto tiempo llevaba así, estaba que se moría una mujer. Y Pedro dice, no te voy a traer a esta habitación porque yo sé que tú eres capaz de sanarla y yo quiero que mi suegra la palme ya. ¿Dijo eso Pedro? No sé si lo dijo. Yo sé que Jesús entró allí y le dijo, se sana. Y sanó. Pero sabe, esta mujer cuando se sana dice, ay, pero es que llevo 2 días acostada, gracias por sanarme, Señor. Yo por si las moscas me quedo un ratito más aquí acostada. ¿Dijo eso? Dice, en ese momento se levantó y dice que lo servía. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Porque no solamente servía a Jesús y a Pedro, al rancho de discípulos de Pedro y al rancho de gente que se le juntaba. Y esa mujer estaba tan contenta diciendo, gloria a Dios, puedo servir, puedo ofrecer mi casa, puedo ofrecer mis cosas, mi tiempo, ¿cuántos se van a quedar a dormir aquí esta noche? 24, vamos a hacerle sitio a 24. Servía, gente que servía, eso encontró Jesús en Capernaum, gente que servía, que ponía su vida, su casa, su tiempo, sus dones, sus cosas al servicio del reino. Porque esta mujer podía haber pensado, esos golfos me rompieron el techo y coger un garrote y salir corriendo atrás de ellos, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensa usted si le rompen el techo de la casa para bajar un paralítico? Y se le mete la casa llena de gente, y gente colgada a la ventana, y gente en la puerta, y encima entraron a la despensa y se comieron las aceitunas. ¿Qué hace usted? Mi casa, mi intimidad, mis cosas, ¿no? Eso lo pensamos nosotros. Pero esta gente no. Esta gente era diferente. Esta gente entendía que lo más importante no eran sus casas, sus cosas, su tiempo, su historia. Eran las almas. Eran las almas lo más importante. Eran las almas, era poder servir. No era su propia comodidad. Era decir, bueno, esta noche mi casa va a estar llena de gente. Y yo tengo que tener mi intimidad. No pensó eso la suegra de Pedro. No pensó eso Pedro. Sino que abrían sus cosas, abrían sus puertas, abrían su vida. No pensaba, no, mi coche que lo tengo nuevo, que lo acabo de aspirar, para meter todos estos desgraciados ahí que encima se pusieron a comer en el coche. Porque hasta eso hay, ¿no? Ya a veces meto gente en el coche y digo, pero ¿dónde salen todas estas migajas? Si no, que se comió un bocadillo de chorizo. Pues ni lo vi. Pero gloria a Dios por poder servir. ¿Usted qué cree? Allí encontró Jesús gente en Capernaum con ganas de servir. Y allí encontró Jesús personas que se dejaron ser ayudadas, se dejaron ser sanados, liberados, se dejaron alimentar por el Maestro. Dice que se agolpaban escuchando la enseñanza de Jesús. En otras palabras, no le pusieron pegas, porque Dios está buscando en dónde habitar. No donde pasar y darte un mensaje y seguir, sino donde quedarse a morar, donde habitar. Y eso ocurría en Capernaum, en aquella aldea de pescadores, en aquella ciudad al norte alejada, conforme decían las profecías, tierra de Zabulón y de Neftalí. Esta región fueron las que heredaron las tribus de Zabulón y Neftalí. Galilea de los gentiles, porque en la zona norte había mucha influencia de los babilónicos que habían llegado siglos antes a arrasar toda aquella zona y los judíos se habían mezclado con los gentiles. Por eso el profeta Isaías dice, tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea de los gentiles. Allá al norte los desgraciados, aquellos no son muy judíos, aquellos no son muy buenos, aquellos no son muy cristianos. Ahí es donde Jesús entraba a morar, porque ellos abrieron su corazón
a la palabra de Dios y al Cordero y a Jesús. Hay que preparar casa al Espíritu Santo, casa a Dios. Y donde Él encuentra disposición, donde Él encuentra fe, donde Él encuentra servicio, donde Él encuentra obediencia, gratitud, reconocimiento, pasión, entrega, Él se queda. Él ahí no va de paso, Él reside. Él hacía la ruta por toda la zona y volvía a Capernaum. Y así estuvo los años de su ministerio. Capernaum era el centro, a Él le gustaba ir ahí. ¿Por qué? Porque ahí le estaban esperando. Ahí estaban diciendo, ¿vendrá Jesús hoy? ¿Vendrá mañana? Tengo la habitación preparada, voy a preparar esto, voy a tener la nevera llena, voy a preparar, tengo el cabrito aquí por si viene el maestro, voy a abrir el cabrito. Había gente esperando, deseando agradar a Dios. Y yo creo que cuando yo hago esta pregunta, ¿está encontrando eso en nuestras vidas? Un deseo de la presencia de Dios, que Él resida. Que no solamente pase y nos toque, sino que Él resida, que Él pueda tener intimidad con nosotros. Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que estamos en ese periodo en que estamos deseando, estamos esperando al Maestro. Estamos deseando que Él se quede. Y quizás a veces no lo vemos. Quizás nos parece que el Espíritu Santo está por ahí haciendo otras cosas. Pero estamos deseándolo. Cada vez que nos reunimos, deseamos, ¿qué va a hacer hoy en el culto? ¿Qué quiere hacer hoy? ¿Cómo haremos hoy? ¿Qué es lo que haremos? Yo creo que eso es lo que hace que Él se quede. Eso es lo que hacía que Él volviera a Capernaum. Porque siempre había alguien esperando, siempre había alguien creyendo. ¿Y qué vamos a ver hoy? ¿Y qué va a hacer Dios? No decía hoy hace frío. No. Hoy hace frío, pero el fuego del Espíritu va a hacer que yo adore. Hoy esto, lo otro, pero yo tengo deseos por Dios. Hoy es muy temprano, anoche me acosté tarde, pero yo tengo que estar un rato en la presencia de Dios. No puedo irme a trabajar sin pasar un tiempo en la presencia de Dios. Y ese deseo es lo que había en Capernaum. Y Él dice en varias partes que se levantaba aún de noche y salía Jesús a la montaña, a los montes alrededor de Capernaum a orar. Y en cuanto se levantaban los otros muy de mañana, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿A qué hora se fue? No lo vio nadie salir. Tiene que estar buscando al Padre. Tendrá que estar orando. Vamos, que Él le gusta ir al monte. Y ellos iban corriendo en busca del maestro. Hoy es igual. O tiene que ser igual. Y yo creo que estamos ahí en ese deseo. ¿Cuántos están en ese deseo? ¿Cuántos están en ese deseo? De que el Espíritu Santo, apasionados por que Él haga algo. Que dice Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer hoy en mi puesto de trabajo? ¿Qué vas a hacer con mi vida? Ahí estoy, hágase tu voluntad. Y cada día está en ese deseo, en esa dispensación de cómo tú te extiendes en mi vida, Espíritu de Dios. Y creo que eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos preparando. Diga, estoy preparando el corazón. Estoy preparando la mente. Estoy preparando la voluntad. ¿Para qué? Para que Él habite en mi casa, para que Él resida en mi interior y Él pueda extenderse. A eso es Capernaum, el anhelo de su presencia. Y todo está siendo preparado para que Él lo haga en tu casa, para que Él se quede a morar. ¿Lo crees? Así que